Bueno, estamos con el diputado Fernando Belén. Fernando, gracias por venir aquí con nosotros a Maya Comunicación y queríamos preguntarte cómo va lo de los foros sobre la marihuana, en qué van avanzando. Bueno, el debate ha surgido, yo digo que muy fuerte, no solo dentro del Congreso mexicano, sino fuera de él. La OEA en los próximos días va a discutir en la antigua Guatemala. Ya los documentos hablan de un viraje. Es evidente que después de un siglo de prohibicionismo es un fracaso la llamada guerra contra las drogas. Lo que estamos viendo es la retirada, titubeante, lenta, etcétera, pero es evidente que se está avanzando hacia un nuevo paradigma. Sería lastimoso, yo diría que hasta masoquista, que México, que es el país que quizás más costos ha pagado por esta guerra contra las drogas al ser frontera con el principal consumidor, se aferre todavía a este paradigma ya rebasado. Yo creo que más bien debiéramos ser parte del motor de los cambios, no retrasarlos más. El mundo está moviéndose, cambiando, y creo que es además un asunto de sentido común. Esto es el sentido común contra los prejuicios. Además que estos prejuicios nos están saliendo muy caros en cuestión de vidas humanas, en cuestión de costos sociales, en cuestión de seguridad. ¿Qué te digo? 70,000 muertos según cifras oficiales y 26,000 desaparecidos. Pues es una crisis humanitaria de cualquier forma que se le quiera ver. Parece de guerra civil, ¿no? Entonces es correcto que busquemos una fórmula distinta y que en lugar de ir a esta confrontación callejera, etcétera, pues mejor más inteligencia, mayor labor de inteligencia para ir. ¿Por qué? Por el dinero. Me parece que en qué debiera centrarse el nuevo paradigma de lucha contra la delincuencia organizada, en ir por sus recursos, por su dinero. Son miles y miles de millones de dólares que no pueden guardar debajo de su colchón. Estamos hablando de una delincuencia transnacional. Entonces me parece que debiéramos hacer las medidas en este mundo global de comunicación, de interacción, de cooperación para ir por el dinero del crimen organizado. Ir por eso. Si eso se diera real, yo creo que tendríamos mucho más éxito porque son tan fuertes como sus ganancias. Claro, por supuesto, ya cuando vas por el dinero, pues vas contra los intereses, muchos de ellos en el mundo desarrollado, ¿no? Pues son negocios sumamente lucrativos y mucho de ese dinero entra al sistema financiero y ya sabemos en qué países acaba quedando, ¿no? Pero si queremos ir a fondo, ese es el camino y no esto que pues es un fracaso rotundo. La situación internacional. Finalmente en Estados Unidos ya están empezando a legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos, ¿no? Y no solo el consumo, sino también la producción, el procesamiento, la distribución y la venta, ¿no? Efectivamente hay 18 estados que eso lo han hecho para fines medicinales únicamente. Hay 2 estados que ya están con fines recreativos. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer México cuando eso mismo haga California? Que ya es cuestión de tiempo. Nadie duda, ni dentro ni fuera de Estados Unidos, de que California está en la lista de espera para hacer marihuana recreativa, sea en 2014 o sea en 2016. Esto no va a tener, en las encuestas es clarísima la ventaja por la legalización de manera recreativa. ¿Y qué va a hacer México? Teniendo frontera con ese estado, donde viven casi 50 millones de personas, es la 8ª economía mundial y México tiene un flujo intenso como con ningún otro estado de la Unión Americana, con California. ¿Qué va a hacer? Entonces yo creo que nos tenemos que preparar para ese momento, ¿no? Porque por más pataletas que demos y nos desgarremos las vestiduras y hagamos filípicas morales, eso no va a cambiar, eso va a pasar. Entonces yo digo que nos preparemos, incluso que nos preparemos y que lo hagamos también como oportunidad. México es el segundo productor de marihuana en el mundo y ¿por qué no verlo como una oportunidad? No solo por sus propiedades medicinales y psicoactivas, sino también por toda una industria que significa papel, aceites, telas, etc. China está exportando textiles de cáñamo de marihuana y nosotros que somos el productor estamos
Entonces vamos a llegar tarde también a ese mercado. Y yo lo que creo es que es importante dejar clara una cosa, que una sustancia esté prohibida no significa que no se consuma, y que una sustancia esté regulada no quiere decir que se promueva su consumo. Hay una regulación que está funcionando muy bien, que es la del tabaco. En todas las mediciones que se tienen está reduciéndose el consumo del tabaco, y sin embargo pues es una droga regulada, señal de que se puede, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos trabajar en eso y apostar no a la represión, que no ha funcionado, sino al ejercicio responsable de la libertad. Y quien vaya a consumir marihuana lo haga con tres condiciones, con tres formas. Una, sabiendo a qué se va a tener, cuáles son las consecuencias, que sepa qué es lo que le va a causar a su organismo, etc. Segundo, de su comportamiento. Segundo, que si la va a consumir, que lo haga de manera responsable. La inmensa mayoría de los consumidores de marihuana no son problemáticos, son un número muy pequeño, pues que lo haga de manera responsable, porque cualquier otra sustancia hay uso, abuso y dependencia. Entonces, si uno toma una copa de alcohol en las fiestas, es un bebedor social, pues está usando el alcohol. Si uno se va de farra y agarra una santa borrachera, pues es un abuso que está haciendo ese momento. Y si no puede vivir sin alcohol, pues está en la dependencia, y eso es un enfermo al que hay que tratar. Eso pasa con otras sustancias, ¿no? Y el tercer punto, muy importante, que no le dé su dinero al crimen. Cada peso, dólar o euro que le diera a la marihuana legal es un peso, dólar o euro que le quita al crimen. Y hablamos de la marihuana, que es por mucho la sustancia prohibida más consumida del planeta, la droga más consumida del planeta, ilegal. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal, estamos hablando de marihuana. Tú legalizas marihuana y ya nada más te quedas con el 20% del problema, ¿no? Entonces, me parece que debemos ver. Además, la prohibición de marihuana no se debió a un análisis científico, a una convención médica, etc. La verdad es que las convenciones sobre prohibición de sustancias no fue precedida por estudios médicos, no hubo parámetros objetivos, sino que fue en muchos sentidos caprichoso. Está comprobado que la prohibición de la marihuana se debió mucho al racismo que había en Estados Unidos, que identificaban su consumo a negros y latinos, ¿no? Y por eso lo prohibieron. Y bueno, ahora en Estados Unidos vemos que quienes están saliendo a la luz pública que consumen, pues es Michael Phelps, la máxima estrella olímpica de Estados Unidos, Justin Bieber, que ahora que lo descubrieron fumando marihuana en una foto, fue lo que hizo, fue a un programa de esos de entrevistas muy populares, y en lugar de pedir perdón, hacer acto de contrición, se burló de sí mismo. Igual Hannah Montana. Acá ya hay un cambio cultural en Estados Unidos, que es el país que nos impuso el prohibicionismo. Más de la mitad de los norteamericanos, según encuestas, ya están a favor de la legalización de la marihuana. El 70% está de acuerdo en que los estados decidan y que se respete la decisión de los estados. Y es un hecho sintomático que Obama no haya recurrido a la Suprema Corte para ir contra las legislaciones de Washington y de Colorado. Pero ahora hay que definir muy bien que una cosa es la marihuana y la otra son las drogas sintéticas y las consecuencias que traen cada uno de ellos, ¿no? Porque finalmente la marihuana no es un producto que te destroce como la cocaína o como... No creo, por supuesto, según la sustancia debe ser la regulación, o incluso hay sustancias que no pueden regularse por el daño que hacen. Pero mira, hay drogas mucho más duras que las que están prohibidas, o no, quizás no todas las que están prohibidas, pero sí de muchas que están prohibidas, y son drogas permitidas. ¿Y cómo accedes a esas drogas? Pues con una receta médica, y vas a la farmacia y te venden drogas potentísimas. Nada más hay que ver los antidepresivos u otras medicinas que son durísimas hacia el sistema nervioso,
pero tiene una regulación. Claro, el negocio de las farmacéuticas pues, es un negocio de los países avanzados y eso nos defiende aquí, porque mira, hay que empezar desmitificando. Nadie vive en la sociedad sin drogas. No hay una persona que viva en la sociedad sin drogas. Nadie. Lo que pasa es que hay drogas legales y hay drogas ilegales. Pero empecemos por la definición que es una droga. Es toda sustancia que de alguna manera altera tu sistema nervioso. Sea porque lo estimula, sea porque lo deprima, ¿no? Entonces el TDT es una droga. La aspirina es una droga. El café es una droga. ¿Sabes que en el siglo XIX en Rusia estuvo prohibido el café, por ejemplo? Y si tú me preguntas si hubo mercado negro de café en Rusia, sí hubo mercado negro de café. Estaba prohibido. También le achacaban una cantidad de cosas. Yo digo que según la sustancia debiera ser su regulación. Por ejemplo, es distinto el asunto con la cocaína. No debiera haber la misma regulación para la marihuana que con la cocaína. Con la cocaína hay mucho todavía que estudiar. Pero mira, ¿cuál es el problema que se tiene con la cocaína? El problema de la calidad. Lo que están vendiendo en la calle de cocaína es muy grande basura. Y entonces mucha gente se hace adicta no a los productos propios de la cocaína, sino a los otros químicos que les ponen, ¿no? Y entonces les hacen un daño a la salud. Como lo que pasa con el cigarro, por ejemplo, ¿no? Exacto, que les pueden poner otros químicos, y más que el tabaco, esos químicos, bueno, así pasa con la cocaína, y como es que no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ningún tipo de control que le puedas poner. En cambio, porque regular significa controlar. Y ahora quien pone las reglas o las no reglas es el crimen. Si tú regulas, pones al menos reglas de calidad. Y de aquí me decía en un debate, oye, ¿tú crees que puede haber algo peor que saber que en la tienda de la esquina le venden marihuana a tu hijo? Pues sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué se la vende, ni qué es lo que le venden. Si está adulterada. No, si está adulterada. Además, el problema, mira, el gran argumento de los Países Bajos para regular la marihuana fue separar mercados de la marihuana de otras drogas. Porque dicen que la marihuana puede ser puerta de entrada a drogas más duras. Es verdad, pero ¿cuál es el punto de contacto? El punto de contacto es que comparten el mismo mercado, el mercado negro. Y entonces el mismo vendedor llega y te quiere vender todo el menú. Llega y dice, sí, tengo algo, pero mira, además tengo esto, y tengo estas drogas sintéticas, y tengo otra, y ellos tratan de venderte, y ese es el punto de contacto. Y entonces separar los mercados me parece que es una buena idea que ha funcionado en los Países Bajos, ¿no? Y yo creo que la marihuana, según muchos estudios, es menos dañina físicamente que el alcohol o el tabaco, ¿no? Pero bueno, en mi iniciativa le ponemos una regulación mucho más estricta que al tabaco y al alcohol, ¿no? Todo el proceso está muy cuidado por la Secretaría de Salud. No puede haber publicidad, no puede venderse a menores de edad, no puede consumirse en espacios públicos, etc. Es una forma de control, pero lo que sí es necesario es ya acabar con el mercado negro que ha beneficiado tanto a tan pocos, ¿no? Y las ha hecho tan poderosas estas organizaciones del crimen que pueden retar al Estado en términos de fuego y además lo penetran, lo infiltran porque tienen recursos estratosféricos y pueden corromper a las instituciones de justicia, las instituciones y se infiltran en la política, etc. Entonces yo digo, hay que ir por su dinero. Ese debiera ser el enfoque de una buena estrategia. Entonces, en este sentido es regular la marihuana para que todas las partes de la industrialización de la misma puedan tener un aspecto completamente legal y puedas tener una industria sobre esta planta que te permita hacer remedios caseros, que te permita hacer ropa, que te permita hacer una serie de productos industriales que no se hacen hasta el momento en un marco legal. Claro, y además, ese es un punto clave. Y además, mira, si está reconociendo el derecho al consumidor de tener su dosis y poder consumirla,
Dices, ok, porque parte de una cuestión que yo llamaría casi de derecho natural. O sea, ¿cómo que el ciudadano que puede decidir sobre el futuro del país no puede decidir sobre su organismo, sobre su sistema nervioso, sobre su cuerpo? Pues es más, no espera que el Estado te dé permiso para hacerlo, aunque las leyes no te lo reconozcan. Bueno, digamos que se reconoce en algún punto. Te dicen, ok, tú tienes derecho a consumir, que en México la dosis es muy pequeña, 5 gramos, es prácticamente un cigarro, o sea, cualquiera puede agarrar con un poco más y se presta a extorsiones terribles, y nuestras cárceles están llenas de consumidores. Pero bueno, tú dices eso, pero le obligas a delinquir, no sé si me explico. Dices, tú tienes el derecho a consumirla, pero para que puedas ejercer ese derecho, tiene que delinquir, porque no la puede producir y no la puede comprar. Entonces, prácticamente lo estás llevando o lo estás orillando al consumidor a que cometa crímenes, a que viole la ley. Yo digo que ese es un absurdo. Ese argumento fue lo que ha hecho que en España haya un boom de lo que se llaman clubes sociales de cannabis, porque llegaron y dijeron, bueno, ya me reconocieron el derecho a consumir, yo quiero hacerlo sin ir al crimen, y las cortes en España, a pesar de que el gobierno que tienen es muy prohibicionista, ha aceptado y les ha dado la razón para que ellos puedan producir la marihuana que consumen. De esa manera pues no van al mercado y no delinquen, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que avanzar eso, pero mira, fundamentalmente reconocer, mira, y yo creo que es la clave, reconocer al ciudadano como una persona mayor de edad, que puede decidir sobre su organismo y puede decidir sobre su cuerpo. Pero claro, ayudémosle al ciudadano a decidir sobre su cuerpo y su organismo, que tenga información, que haya buena educación, que haya valores, que haya todo lo que se haga, pero finalmente quien quiere consumir lo va a hacer, ¿no? Quien quiere consumir drogas lo va a hacer. Entonces, mejor que lo haga de manera responsable, sabiendo las consecuencias y sin darle el dinero al crimen. Mira, hay cosas, mira, una droga que causa mucho daño es absolutamente legal y prácticamente no tiene regulación, que es el de los inhalables, cemento, resistor, etc. Y vemos a los niños drogándose en las esquinas con el famoso chemo, destruyéndose el cerebro. Te voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo preferiría que ellos tuvieran mejor acceso a la marihuana y no, que es prácticamente inocua para esto, en lugar de que tengan este acceso abierto a inhalables y se les destroce el cerebro, ¿no? Es incorrecto, pero este asunto del cemento y el resistor les niega todo futuro. Estos niños no van a tener ningún futuro porque simplemente el cerebro se les seca. Pero ya en ese sentido, Fernando, ¿no crees que sería importante que el Estado también tomara un papel muy activo en la readaptación de todas estas personas que hasta el momento son adictos? Porque el 90% de los lugares a donde van son de la iniciativa privada, pues, Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, pero el Estado no tiene un papel. Mira, ojalá en lugar de gastar tantos millones y millones y millones de pesos en armamento para seguridad, en esta espiral de violencia para poderle hacer frente a un crimen organizado prácticamente omnipotente por sus recursos inmensos, que te digo, se gastarán más en educación, en formación, en información, en prevención, en atención de adicciones. Mi iniciativa se llama Ley General del Control de la Cannabis y de Prevención y Atención de Adicciones, precisamente porque estamos pensando en que sea esto algo que esté de alguna manera relacionado. Todo el dinero que se obtenga por impuestos de la producción, procesamiento, distribución y venta de la marihuana iría a un Fondo Nacional de Atención a las Adicciones, para que haya un programa nacional y que haya más dinero para eso que lo otro que lo estamos gastando en armas, en un asunto que es, por cierto, parte de la gran hipocresía de esta guerra contra las drogas. Hay un gran negocio de armas en Estados Unidos y ahí en Estados Unidos le venden armas tanto al gobierno mexicano
como al crimen organizado, ¿no? Ellos se quedan, prácticamente todo es así, ellos se quedan en buena medida con el negocio y acá nos quedamos con la violencia, la destrucción y la con los datos. Bueno, y en ese sentido, Fernando, y tocando ese paradigma, los partidos son, a base del pacto con México, entendido que tienen que caminar juntos. Han entendido que hay coincidencias en las cuales tienen que legislar hacia un bien común. Pero finalmente se ha visto que se ha quedado como sin oposición el gobierno, ¿no? El gobierno en cuanto a la parte legislativa, en cuanto a la parte ejecutiva, pero el gran enemigo no es el narcotráfico, Fernando. O sea, realmente contra quien habría que luchar no sería entre los partidos, sino contra el narcotráfico, que sería en cuestión de armamento y en cuestión de desestabilización social, sí, claro, el gran enemigo a vencer. Bueno, hay